de hoy. Señorita Vanessa Fonseca. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Enciende tu cámara, por favor. Cuando es asistencia, siempre encienden su cámara. Gracias. Sí, está cargado también tu trabajo, entonces habilitada. Gracias. Inge, tenía una consulta. Claro. ¿Qué podemos ver nosotros como que el porcentaje de plagio? Porque, o sea, yo desde ayer estaba viendo, pero no aparecía. Todavía no me aparece a mí tampoco, me sale pendiente. Entonces, cuando ya me aparezca, ahí creo que también les va a aparecer a ustedes. Gracias, Inge. Ya. Señorita Ana Paula. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Ya. También tienes cargado tu prepa, muy bien. Señor Gabriel Paredes. Buenas tardes, profe. No sé si me puede escuchar. Te escucho, pero no tengo tu preparatorio. ¿Qué pasó? Profe, sabe que no sé por qué, pero no pude cargar mi preparatorio, pero lo tengo aquí. No sé si puedo compartirle la pantalla para que vea que está completo. ¿Por qué no lo intentas cargar ahorita? Para ver qué pasa. Le comparto. Compártelo y cárgalo, por favor, para ver por qué te da error. Ok. No sé si puede ver ahí. Ok. La verdad tengo problemas con esto del... Submit paper, abajito te sale submit paper. Ahí. Ok, y... Y ahí escribe un título y cárgalo tu archivo. Listo. Ahí lo tengo subido, ¿verdad? Sí, pero me sale con retraso. Solo por esta vez te dejo pasar, pero para la próxima es 15 minutitos antes de iniciar la... Y una consultita, profe. ¿Sabe cómo se pueden cambiar las contraseñas del Turnitin también? No te da la opción ahí de que diga cambiar contraseña. No. No. No Bueno, sé, eso me la habían dicho que verdad. tenía que hablar con algún ingeniero, pero bueno. Gracias, sí. Creo que sí, pero con The Jeep. Ellos son los que nos controlan todas las claves. Listo. Gracias. Ya. Ya, gracias, Gabriel. Siguiente, señor José Pozo. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, José. Tu cámara. Ya, te veo muy bien, gracias. Siguiente, señorita Cristina Rivas. Inge, buenas tardes, ¿se me ve? Sí, muchas gracias, Cristina. Cristina, bien. Señor Cristian Tulmo. Presente, profe. En tu cámara. Muy bien. Gracias, Cristian. Yo. Profe, una preguntita. Claro, Usted dijo que íbamos a poder subir 2 veces para poder ver el porcentaje de plagio, no les dejó. ¿o no? Voy a ver por qué no les deja, porque yo ya les habilité cuando les creé el enlace, les habilité. Pero ya les verifico. Profe, pero ¿y qué tendríamos que volver a subir en el mismo link donde está subir? Ajá, exacto. Donde ahorita subió su compañero a agregar submission, ahí vuelven a agregarle. Ok, solo que no se vale ver el porcentaje de plagio. Yo pensé que también les iba a salir, pero a todos nos sale pendiente. Tal vez están calculando y ya nos salga mañana, creo.
Ya, gracias. Siguiente, señor David Vega. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Sí, te veo, muchas gracias. Y por último, señor Ramiro Villamarí. Buenas tardes, Ramiro. Ya, en su aula virtual, por favor. Inge, Dime, disculpe, a mí no me nombra. yo no te nombré. No. Ya, te he puesto no. Señorita Melissa Torres. Presente. Gracias, ahora ya te pongo vista. Y ahora sí vamos a iniciar. Vayan a su aula virtual en la unidad 1. No sé si me escucha. ¿Sí? Inge, mi nombre es Jorge Almacho. Lo que pasa es que yo soy de matrícula extraordinaria. Ay, tú me dijiste que eras de matrícula. Te agregué al grupo, Sí, y pero también ya no subí te el tengo en mi preparatorio. aula virtual. ¿Sí? ¿Sí estás? Sí, A ver. el preparatorio del GR1. Sí, sí, sí estás, solo que como no estás en mi lista, ahorita te pongo. Ahorita. Muy amable. Listo. Sí. Y también, ¿sí viste, Gabriel, que sí te salió tu porcentaje de copia? A ti sí, sí me aparece, no sé por qué. Me salió un 2%, eso Ujú, es. muy bien. Eso es bueno. Sí, sí, o sea, más Ok. del 70% eso es malo. Ah, listo, gracias. Ya. A ver, váyanse a la unidad 1. En inicio, perdón, y ahí dice hoja de datos. Descargues en todos para iniciar la práctica del día de hoy. En esa hoja de datos está que pongan su nombre, su GR, y también está clasificado elemento, características y símbolo, y ya van a entender por qué. Inge, disculpe, ¿qué parte dijo? En inicio, en su laboratorio del aula virtual, en inicio, al bajito en presentación del docente, sílabo, y ahí dice hoja de datos. No sé si le pueden ver, ¿le encontraron? Sí. Profe, una cuestión. Claro, Yo dime. pensé que en esa hoja de datos teníamos que hacer el preparatorio. Realicé todo ahí. No importa, ¿no? No, no importa. Era formato libre y tu formato, pues, no importa. Ya. Me avisan, por favor, si a alguien le falta descargar la hoja de datos. ¿Alguien le falta? ¿No? Entonces iniciamos. A ver, la práctica 1 es conocimiento del equipo, características y simbología. Esta práctica hubiera sido más interesante si ustedes estuvieran en lo presencial, porque pueden tantear al equipo, aprender del mismo, ver cómo conectar para que no tengan equivocaciones, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede, lo mejor que se puede para que ustedes aprendan. Recuerden que este ya es el preámbulo para que cuando ustedes estén en fundamentos ya sepan cómo son los equipos. Tal vez les den una práctica de conocimiento, un refuerzo, pero no van a hacer tanto hincapié porque ya deberían saber un poco. Si tienen alguna duda, con confianza pregunten. A ver, para que un circuito eléctrico funcione o esté disponible o que se habilite, siempre, pero siempre, tiene que tener al menos 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? El primer elemento es un elemento activo, que puede ser
una fuente de corriente alterna. ¿Qué es una fuente de corriente alterna? Lo que ustedes encuentran en sus casas. Los tomas corrientes, si ustedes saben, les entrega un voltaje de 120 voltios. Esa es una corriente alterna que cambia en forma sinusoidal de 0 a 120 y a menos 120. A veces también tenemos fuentes de corriente continua. ¿Dónde lo ubicamos? Son baterías para alimentar los robotcitos o los juegos que tienen los niños o lo que tienen los propios controles remotos que tienen esas pilitas. Almacenan energía hasta que se agotan, pero son fuentes de energía de corriente continua. El otro elemento que es indispensable para que funcione su circuito es un elemento pasivo, como este foco. El foco es un elemento netamente resistivo, que ya van a ir conociendo estos términos, para que solo se necesita esos dos para que funcione su circuito. Y implícitamente tiene que estar... ¿Se conectó a alguien ahorita? No creo. O alguien se desconectó. Bueno. Para que internamente o para que funcione su circuito internamente tiene que estar conectado un cable. No sé si ustedes han visto en sus casas, hay cablecitos, eso les conecta al elemento activo y al elemento pasivo y funciona. Pero el mejor escenario para que su circuito esté protegido, siempre tienen que utilizar estos dos elementos. Ese elemento se le conoce como elemento de protección, el fusible, y de maniobra, el interruptor. ¿Por qué protección? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si su foco se quema o genera que los dos cablecitos se unan? La corriente que circula, que ya van a ir entendiendo qué es, crece tanto que al fusible le quema, pero muy bien que le queme, porque protege todo lo demás. Eso es el fusible, proteger a todos los elementos aguas arriba, para que no se vaya con todo y no gasten tantos recursos económicos. Y el elemento interruptor es un elemento de maniobra. Activan, ponen en on o off para activar o cortar el paso de la corriente. Todos estos elementos los vamos a ir viendo el día de hoy, todos los que disponemos en el laboratorio, y les voy a ir diciendo cómo llenar la hoja de datos. Entonces, mediante ese preámbulo, ¿cuál es el objetivo de la práctica de hoy? Es identificar los elementos pasivos con los que se trabajará en el laboratorio de electrotecnia. Distinguir la información de los datos de placa en los diferentes elementos y su interpretación. Por favor, en la hoja de datos tienen que poner los elementos activos que veamos y ahí sí la tablita. La tablita es elemento, que es el nombre, características que yo les voy a ir dictando y el símbolo también yo les voy a ir diciendo. Después también clasifiquen, va título, elementos pasivos y otra tablita. Después va elementos de protección y maniobra, lo mismo que les dije ahorita, pero ya van a conocer, por lo menos en fotos, lo que tenemos en el laboratorio. La misma tablita y por último elementos de instrumentación y medida. Ustedes armaron su circuito muy bien, pero siempre tenemos a nivel de nosotros que ustedes están aprendiendo, tienen que saber cuánta corriente, cuánto voltaje y cuánta potencia está circulando o trabajando en su circuito. Entonces es necesario esos elementos de instrumentación o de aparatos de medida. Para que exista un circuito eléctrico, debe tener al menos un elemento activo y un elemento pasivo, como les acabé de mencionar. Primer elemento, por favor, en el título que diga elementos activos, el nombre del primer elemento que se va a trabajar, escriban fuente de corriente continua DC. Ya, el símbolo donde dice tomen una capturita de esta, dibujen, se le puede representar a la fuente de corriente continua. Siempre, siempre, recuerden esto, con esto tiene que tener, si están trabajando con el circulito, que tenga la polarización positiva y negativa. Si no, cuando trabajan con estas líneas, una línea es más grande que la otra. Positivo, negativo, positivo, negativo. Con fuentes de corriente continua es necesario la polarización. Por eso ustedes han visto que en las baterías les dice más acá, menos acá. Si conectan al revés pueden quemar los equipos. Todo elemento de corriente continua les va a decir polarización.
Ese es el símbolo. ¿Y cuáles son las características? A ver, la característica de las fuentes que ustedes disponen en el laboratorio, que ustedes van a trabajar de aquí en adelante con todo esto. Primera, tiene 3 fuentes internas. La primera fuente, anoten, es una fuente fija de 5 voltios con 4 amperios. Me avisan si es que voy muy rápido, voy bajando la velocidad para que ustedes vayan escribiendo. Perdón, ¿puede repetir como dijo? Ya, esta fuente características presenta 3 fuentes internas. La primera fuente es una fuente fija de 5 voltios y 4 amperios. Es decir, conectan ustedes su multímetro para ver y siempre les va a entregar 5 voltios y con una corriente máxima hasta 4 amperios. Ya, tiene 2 fuentes variables, la fuente A y la fuente B. La fuente A tiene un voltaje variable de 0 a 24 voltios con una corriente máxima de 0.5 amperios. ¿Puede repetir, por favor, Inge? Claro. La fuente variable que van a tener en esta fuente es una fuente de 0 a 24 voltios con una corriente máxima de 0.5 amperios. Tenemos el sistema numérico. El sistema numérico nosotros podemos representarlo bien. También tienen otra fuente de la misma denominación, que es la fuente B, de 0 a 24 voltios y hasta una corriente de 0.5 amperios. Aquí hay un trapito para que le cierres. Ya, la segunda fuente también es lo mismo que la fuente A, de 0 a 24 voltios y hasta una corriente de 0.5 amperios. Acá es para que ustedes solo lo perciban cuando estén ya trabajando con esta fuente y entiendan cómo funcionan estos 2 displays que visualizan aquí. Si ustedes el display de acá le ponen hacia arriba, van a ver netamente el voltaje de la fuente A. Aquí van el voltaje que ustedes están calibrando hasta 24 voltios y la corriente que también están calibrando hasta 0.5 amperios. ¿Cómo calibran? Con las perillitas que encuentran en su lado derecho para la fuente A de voltaje y también para la corriente. Con eso calibran cuánto es el máximo que ustedes quieren trabajar. Y para la fuente B, bajan la perillita al display B y aquí ven cuánto están calibrando de la fuente B. Nada más, como les dije, esta fuente de corriente continua tiene polaridad. Respeten el signo positivo y respeten el signo negativo que es tierra. Si polarizan mal, lo van a quemar los equipos. Y hay una regla básica en el laboratorio que yo una vez casi tuve que pagar algo muy caro. El que quema, ¿qué pasa, José? El que quema paga, sabíamos decir en los talleres nosotros. Sí, todavía se mantiene esa regla. El que quema paga. Entonces tengan cuidado, siempre va a haber un instructor. Si no saben cómo conectar algo, pregunten. Ya, segundo elemento. Me olvidaba. La fuente de corriente continua, como a veces está en un proceso siempre de continuo trabajando, tiene estas cositas negras que son disipadores de temperatura. Cuando llegan ustedes a EP, electrónica de potencia, ustedes mismos cuando hagan sus propios diseños, van a tener que conectar eso para que no se sobrecaliente su circuito. Esto es muy bueno porque sí se calientan un poquito las fuentes. ¿Qué más podemos rescatar? Siempre tenemos un dato de fábrica acá
que les dice el voltaje de operación. Tengan cuidado. Por ejemplo, lo bueno es que estamos en Ecuador y estamos trabajando que casi todos los equipos que se trabajan aquí es con 120 voltios. Pero si ustedes se van con este aparato, digamos con esta fuente a otro país, y en ese país no se trabaja con 120, sino con 220, le quemaron a la fuente. Siempre lean los datos de placa. ¿Cuánto voltaje va a soportar? ¿A qué frecuencia y a qué corriente? En general, así se van entrenando cuando ya lleven a la industria, en donde les dan los equipos y les digan, implementen. Y ustedes tienen que saber. Segundo ejercicio. Pongan título, que sería fuente de corriente alterna AC. Ya. ¿Cuál es el símbolo? ¿Se acuerdan que el otro tenía polaridad? Cuando es AC, es siempre sinusoidal. Una sinusoidal está en un ciclo en la parte positiva y en el otro ciclo en la parte negativa. No tiene polaridad. Lo bueno que si ustedes conectan un terminal en un lado y el otro en el otro lado y después le dan la vuelta, no pasa nada, no se les va a quemar. Esa es la característica más importante. A ver, vamos anotando. Título, fuente de corriente alterna. Símbolo, tomen fotito a esto. Características. Las características ustedes siempre van a ir detectando de acuerdo a lo que les dice acá y a lo que ven gráficamente. ¿Qué vemos? Vemos un valor de 0 y de 140. Significa que este instrumento de medida que les va a entregar corriente alterna, el rango es de 0 a 140 voltios. Anoten, por favor, rango de 0 a 140 voltios AC. ¿Listo? Cuando trabajan con corriente alterna, es muy importante saber los ciclos a los que trabaja la misma y se conoce como frecuencia. Esto van a aprender en el tercer semestre en fundamentos. Esta trabaja con una frecuencia de 50 y 60 ciclos o 50 y 60 hercios. Anoten, por favor. Rango de operación hacia la carga de 0 a 140 voltios AC. Frecuencia de 50 o 60 hercios. Voltaje de entrada de este elemento, 120 voltios. Es la red eléctrica. Conectamos a la red y de ahí alimentan su circuito. ¿Estamos hasta aquí? Perdón, ¿y qué puede repetir el voltaje de entrada, por favor? Claro. El voltaje de entrada es de 120 voltios. ¿Listo? Sigamos avanzando. ¿Cuál es la fuente de corriente alterna más común? ¿Cuál es esto? ¿Cómo se conoce, Ramiro?
Es un enchufe. El enchufe, ajá, lo que ustedes tienen en su casa. En su casa siempre van a tener un voltaje de 120, eso tienen que precautelar que sea fijo porque hay algunas, como las computadoras, que sí son sensibles a la volatilidad de los voltajes y a veces se quema la mainboard. Una vez acá abajo medimos y estaba en 120 voltios, entonces hay que tener un poquito cuidado. Por eso siempre se debe comprar reguladores a las computadoras para no quemar la mainboard. Ya. Como les dije, todo elemento, todo circuito eléctrico tiene que constar de al menos 2 elementos. Ya vimos cuáles son los elementos activos, fuente de corriente alterna o fuente de corriente continua. Vamos a pasar a los elementos pasivos. El elemento pasivo más común es la resistencia. La resistencia se le representa con la letra R y eso sí anoten, unidad de medida ohmios. Resistencia con letra R, unidad de medida ohmios. Ya, hay dos tipos de resistencia y en general van a encontrar siempre igual capacitores y todos los elementos pasivos. Siempre va a haber una resistencia fija y de ahí una resistencia variable. ¿Qué es una resistencia fija? Es que nunca va a cambiar de valor. ¿Cómo se le representa? El símbolo es este cuadradito vacío o dientes de sierra como esto, como señales triangulares. Cualquiera de los dos ustedes cuando tomen o les tomen, tienen que resolver analíticamente un ejercicio o diseñar, van a utilizar esto. Cuando ustedes utilizan resistencias variables, es igual, es el mismo símbolo R con la misma unidad de medida ohmios. La única diferencia es que aparece un nuevo terminal. Acá, esta flechita de acá es un nuevo terminal, serían 3 terminales de salida. Y la del medio, el terminal del medio, es el que representa la variación de resistencia. O sea, yo les explico en un ejemplito que vamos a pasar ahorita, van a ver. ¿Listo? El primer elemento que vamos a ver es un resistor de cádmico. Este resistor es una resistencia variable. El símbolo ustedes van a copiar este. Las características van a poner esa, la que les dicté ahorita, que se le representa con la letra R y la unidad de medida es ohmios. Esta es ohmios. Y hasta aquí les doy un minutito para que se igualen. Y ya vemos las características de ese nombre que es el resistor de cádmico. Qué sueño. Me regalé la voz ya mejor. Ya no están hechas las prácticas. Sí, de automático es lo mismo, ¿verdad? Hace 2 semestres. Ya tengo hecho. Discretos ya hice ahorita. Micros. Ya tengo hecho. Hecho lo que tengo literal. Pero. Y cuando los chicos dijeron, sí, ya subí. Ay, ya sé qué hacer. Ya. Sí, los. Resistor de cádmico. Es una resistencia variable. Muy bien. Me va a ayudar Vanessa. Vanessa, ayúdame. ¿Cuál crees que es la sensibilidad de este resistor de cádmico? A ver, iría de 100 a 1000 ohmios. No, sensibilidad, no rango. Sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad? Te voy a dar una pista. Sensibilidad es el mínimo valor que puede entregarte este elemento. ¿Cuál crees que es? Según yo, podría ser un 10, a ver, no, si 10 watts es lo máximo,
Según yo entiendo eso, no sé, no estoy segura. No. Cuando ustedes miran estas perillitas, esto les van a tener las denominaciones de la resistencia. ¿Se acuerdan que les dije que la unidad de medida es ohmios? Entonces, la sensibilidad, anoten, sensibilidad del resistor de cádico es 100 ohmios, 100, y acá está la unidad de medida, ohmios. Esto es otro dato que ya les voy a explicar, pero el mínimo resistencia que te entrega esta resistencia variable es 100 ohmios. ¿Qué es un resistor de cádico? Resistor de cádico es que te entrega una resistencia exacta. Es muy precisa la resistencia con la que te van a entregar, porque ya van a haber otras resistencias variables en donde depende mucho de cómo ustedes lo calibren. Pero aquí sí, si tú pones la perillita en 100, te entrega 100 ohmios. Si pones en 500, 500 ohmios. Si pones acá, es 5000 ohmios, 5K ohmios. Entonces, sensibilidad, 100 ohmios, que es el mínimo valor que te va a entregar. David, ¿cuál crees que es el rango de esta resistencia de cádica? El rango puede ser de 0 a 10K. Casi, casi. No. Tienes que sumar siempre lo máximo de cada perilla. Lo máximo de acá es 1000 y lo máximo de acá es 10.000. ¿Cuánto sería el rango máximo? 11.000 ohmios. Ajá, 11.000 ohmios. Entonces anoten, rango de 0 a 11.000 ohmios. Eso es lo que les va a entregar este resistor de cádico. Les va a entregar cualquier valor en pasos de 100 o en pasos de 1K, de 0 a 11.000 ohmios. ¿Cuál sería el terminal que yo les dije que es variable? ¿Se acuerdan que les dije 2 terminales fijos, un terminal variable? El variable sería el control de esta perillita que ustedes van a decidir qué resistencia variable ponen ustedes de acuerdo a su diseño. Y por acá conectan a su circuito, no importa por qué valor conecten. A ver, hay algo muy importante, es la potencia. Un resistor se alimenta o va a pasar circular corriente, ¿verdad? La potencia es algo que consume su circuito. Este resistor de cádico tienen que tener cuidado que no supere los 10 watts de potencia activa. Esto sería potencia activa, tengan cuidado. Dato pueden poner. Potencia máxima de este resistor de cádico, 10 watts. ¿Qué es potencia activa? Eso es cuando ya diseñen los circuitos, van a ir entendiendo estos términos que yo sé que son nuevos. Me avisan si estamos aquí para pasar. José, dime. Inge, la potencia de dijo de 100 watts, la potencia activa, ¿verdad? No, de 10 watts, acá. 10 watts potencia activa como máximo. Y el símbolo, Inge, me confundí un poco. De los 4 que indicó al principio. Tengo que le pongamos un símbolo. De... Son los 4, la de, no, de cádica. El símbolo de la resistencia de cádica es ohmios, es este ohmios, pero también se le puede representar como lo que les indiqué ahorita, es con este así, un poquito chueco, así, es lo mismo. Este es en letras y este es el símbolo gráfico, pero es lo mismo. Es lo que vimos en la diapositiva anterior. En esta. Este es el símbolo de cualquier resistencia. Resistencia de cádica, resistencia variable, fija, cualquiera tiene este símbolo. Pero se le puede escribir con la letra ohmios. Así se escribe ohmios. Y este watts es otra unidad de medida que es potencia. Potencia es igual a 10 watts. De este resistor de cádico es la máxima potencia que puede consumir este elemento. ¿Se entiende, José? O sea, sí entendí. Lo que me refería al símbolo eléctrico. Ah, ¿de cuál? ¿De la resistencia o de la potencia? El resistor de cádico. O sea, ¿son los 4 en general de los 4 dibujos que indicó antes? O... No. El resistor de cádico tendría este símbolo, el cuadradito, con la flechita variable. Este sería el símbolo del resistor de cádico, porque es una resistencia variable.
Ah, ya listo, Inge, será mío. Ya. Yo pensé que me preguntabas el símbolo de la unidad de medida. Pensé que era ese de acá abajo. Profe, ¿puede regresarle al anterior para tomar y capturar? Por favor. Claro. Esa fecha que está ahí. Esa fecha que está ahí, 26 de mayo inicial, ¿qué significa? Ya, gracias, profe. Ya. Ya. Listo con resistor de cálculo. Hay otro también que es resistencia variable y el símbolo es lo mismo que vimos hace un ratito. El cuadradito con la flecha. Listo. Características de este reóstato, así es el nombre. El reóstato tiene un rango desde 0 hasta 170 ohmios. Este es el rango que tienen que anotar, desde 0 hasta 170 ohmios. Ese sí está bien. ¿Cómo conectamos este reóstato? Si ustedes ven acá, hay dos perillitas en un extremo y en el otro hay uno. Entonces sería una perillita, dos perillitas y la tercera perillita. Siempre los que están en la misma posición horizontal son los puntos fijos. Este sería el 1 y este sería el 2. El 1 y el 2 medirían la resistencia total de este, medirían 170 ohmios. Pero el terminal 3, que el que les dije que siempre se crea 1 cuando ya aparece una resistencia variable, sería este de acá, el solito que está acá. Si ustedes quieren cualquier valor entre 0 a 170 ohmios, puede ser 50 ohmios, 100 ohmios, tienen que conectar a este terminal el circuito. ¿Estamos hasta aquí? Inge, el símbolo dijo que era el mismo, ¿verdad? Este, el que está en la parte de acá. El símbolo de una resistencia variable. El rango es de 0 a 170 ohmios y este tiene 3 puntos de conexión. 1, 2, 3. Del 1 al 2, resistencia total, es decir, 170 ohmios. Y el 3 es donde va a salir una resistencia variable. Cualquier valor entre de 0 a 170. Vamos a pasar. Esta, en cambio, son resistencias fijas. ¿Cuál es el símbolo de la resistencia fija? Únicamente un cuadradito, o un rectángulo, perdón. Nada más. El terminal 1, terminal 2. Entonces, pongan bancos de resistores eléctricas, porque eléctricas, ya van a ver la diferencia entre eléctricas y electrónicas. Las eléctricas son un poquito grandes y gorditas porque soportan más corriente eléctrica. Las electrónicas, como van a ver acá, son chiquititas, no soportan tanta corriente eléctrica, por eso ya vamos a ver. A ver, título banco de resistores eléctricos. Símbolo es el que vimos en la primera diapositiva de resistencias, es únicamente este rectángulo o puede ser estos dientes de cierre. Cualquiera de los dos son los símbolos que se trabajan. ¿Por qué es una resistencia fija? Porque si ustedes conectan acá el 1 y acá el 2,
Siempre, pero siempre les va a entregar 100 ohmios. Anoten, por favor. Siempre, pero siempre 100 ohmios. Con una potencia máxima de consumo de 25 watts. Estas dos del extremo también son resistencias fijas, pero depende de la forma de conexión. Si ustedes conectan este plomito con este negro, van a tener siempre 100 ohmios. Si ustedes conectan este plomito nuevamente, pero con el negro de acá superior, van a tener 200 ohmios. Depende de dónde conecten, van a tener la resistencia fija. Si conectan X con X, 100 ohmios. Puntito con puntito, 200 ohmios. Pero si quieren conectar el terminal de los vistos entre los dos terminales de color negro, tienen que sumar los dos valores. Y esa sería la resistencia fija total de 300 ohmios. Les espero un ratito para que anoten estos valores. José, dime. Inge, disculpe, ¿podría repetir otra vez, por favor? Claro. Título, bancos de resistores, de resistencias eléctricas. Ya. ¿Este símbolo es netamente rectángulo o estos dientes de sierra que encuentran acá? De la primera, del medio, si ustedes conectan el terminal 1 y el 2, el valor de resistencia que les entrega es 100 ohmios. Si ustedes van a la derecha y conectan el que tenga el estrella con el estrella, el valor fijo que van a encontrar acá es de 100 ohmios. Si ustedes conectan el plomo con el negro de acá, el valor fijo de resistencia que van a encontrar es de 200 ohmios. Y por último, si conectan los terminales de los extremos, van a obtener como la sumatoria de las dos unidades, de 100 más 200, 300 ohmios. Esta sería total. Depende únicamente la resistencia fija, depende de dónde conecten ustedes. Ahora pasemos con la del extremo, es muy similar. Si ustedes conectan el negrito del extremo final con el plomo, tienen 50 ohmios. Si ustedes conectan este plomo con el rojo, tienen 250 ohmios. Pero si conectan el 1 con el 2, tienen la sumatoria de las dos resistencias, que sería 300 ohmios. Me avisan, por favor, para pasar.
Pasemos, por favor. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije, estas son resistencias un poquito cortitas? Es porque pueden soportar corriente más grande y voltajes más grandes. Si ustedes trabajan al nivel de electrónica, anoten por favor resistores electrónicos. Nosotros en nivel de electrónica solo trabajamos con voltajes pequeños, 5 voltios, 20 voltios, 12 voltios. Entonces, la intensidad de corriente que circularía por la misma resistencia es pequeña. No es necesario diseñar bloques de resistencias, pero cuando utilizan corrientes más grandes, la dimensión de la resistencia crece, como aquí. Tienen resistencias un poquito cortitas, por eso son eléctricas. Y estas son electrónicas porque no consumimos tanta corriente en nuestros circuitos. ¿Cómo sabemos cuál es la resistencia aquí? Eso sí, les toca a ustedes de primer ejercicio de su informe. Las resistencias a nivel de electrónica se calculan de acuerdo al código de colores que tiene la resistencia. Por ejemplo, acá tiene azul, rojo, dorado, dorado y este también es dorado. De acuerdo a esto, yo voy calculando la resistencia, o sea, el valor de la resistencia, por ejemplo, 1 kiloohmio, 2 kiloohmios, 100 ohmios. Entonces, como primer informe, seleccionen las resistencias que más visibles sean los colores, como estos. Solo únicamente 2 resistencias y presenten en el informe para cuál es el valor de la resistencia, si es 100 ohmios, 10 ohmios, 15 ohmios. Eso lo hacen, por favor, anoten. ¿Cuál es la característica más importante? Sería esto, el símbolo de estos resistores electrónicos es una resistencia fija, entonces lo volvemos a poner como un rectangulito. ¿Listo? La característica es que son resistencias a nivel de electrónico que consumen poca cantidad de corriente eléctrica, nada más. Y que las resistencias, el valor de la resistencia se calcula en función del código de colores de la misma. ¿Me podría repetir, Inge, por favor? Claro. Título, resistores electrónicos. El simbolito es ese rectángulo. ¿Y cuáles serían las características? Que el valor de la resistencia se obtiene en función del código de colores que tiene dibujado e impresa esa resistencia. José, no sé si dejaste tu manita alzada o tienes alguna pregunta actualmente. Ok. Ya. Vamos a pasar a otro elemento pasivo. Este es, el título es inductor de núcleo de aire. Anoten, por favor.
El símbolo es una bobina como está acá. Título, inductor de núcleo de aire. Símbolo, esta bobina que se encuentra acá. Características. La unidad de medida de un inductor es Henrios y se representa con la letra H. ¿Cuáles son las características? La primera, que la unidad de medida es Henrios con la letra H. La otra, el inductor almacena energía en forma de campo magnético. Un inductor típicamente está construido por una cabeza hueca, como la que se observa acá, y este es el núcleo de aire. ¿Para qué? Para ir creando los espirales o el bobinado que ustedes ven en el fotito, y por eso tiene ese propia nomenclatura o símbolo que tiene de acá, es por esta forma que ellos crean el bobinado. Entonces, características Henrios. Almacena energía en forma de campo magnético y siempre está diseñado en cabeza hueca. ¿Cuáles son las características de este inductor? Bueno, siempre tiene una resistencia mínima de 4 ohmios con una inductancia de 0.16 henrios. Perdón, ¿y que puede repetir los valores? Claro, resistencia mínima de 4 ohmios con una inductancia de 0.16 henrios, que es la unidad de medida del inductor de la inductancia. La capacidad. No, no importa, me confundí. Sigue nomás. Pasamos. El siguiente elemento pasivo se le conoce como capacitor. La diferencia en el símbolo, recuerden, con la fuente de DC, que era muy parecido. Acá las barras son paralelas, totalmente paralelas. En lo otro, en la fuente de DC era más menos y la barrita de acá era más chiquitita como la que estoy dibujando. Ese es para una fuente de DC. Y este para capacitor decádico es que estén las barras totalmente paralelas. Cuando los capacitores decádicos no tienen polaridad, o sea, cuando no les dan este símbolo más, pueden conectar ustedes en cualquier forma, de un lado o del otro. No pasa nada, no va a explotar. Pero si el capacitor, hay unos capacitores gorditos
Negros que tienen polaridad, que les dice el positivo tienen que conectar acá, conecten. Si no conectan bien, explota, créeme, y explota feo y huele, suena bastante fuerte cuando explota el mismo. Los que tienen polaridad de capacitores, conecten bien, es la única recomendación. Vamos a anotar las características, les doy un tiempito para que anoten el símbolo. Ya. Ese capacitor se le conoce de cádicos porque tiene una precisión exacta para entregarles un valor de... Ah, me faltaba. El capacitor de cádico, la unidad de medida es los faradios y se representa con la letra F. Pueden ser microfaradios, milifaradios y así pueden ir bajando la escala. Nanofaradios, pero los más utilizados son microfaradios y milifaradios. Ana Paula, ¿cuál es la sensibilidad de este capacitor de cádico? ¿Se me escucha? Sí. 0, me parece. El mínimo valor de cualquiera de las dos perillas. No el cero. El cero, sí. El Pero, 0.001. ajá. Anoten, por favor. Sensibilidad 0.001. ¿Pero en qué unidad? 0.001 microfaradios. Ya les está dando acá la unidad. Ya. El rango máximo nos va a ayudar Gabriel. Con un rango que va desde 0 hasta 0.1. No. Nada más. Tienes que sumar las dos perillitas. 0.11. ¿Cuánto? 0.11 microfaradios. Te falta un 0. 0.011 microfaradios. ¿Segura? Ajá, mírale, el 0,1 acá, el 0 se queda acá y le pones el 1, 0.011 microfaradios. Ok, gracias. Gracias a ti. Vayan anotando. También este capacitor de cádico nos da el rango máximo de conexión. Este puede soportar hasta 220 voltios AC y hasta 600 voltios DC como máximo. A diferencia del inductor que almacena energía en forma de campo magnético, este capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Por eso se parece mucho a una fuente eléctrica como esta. Noten eso y pasaríamos al siguiente elemento. ¿Puede repetir lo último, por favor? Claro. El capacitor de cádico almacena energía en forma de campo eléctrico.
Siguiente. Bueno, vamos a pasar, vamos a saltarnos de esta parte y después volvemos. Ya hemos visto elementos activos, elementos pasivos. ¿Se acuerdan de primera parte de este elemento activo? Elemento pasivo, nos faltan estos dos, de fusible y de maniobra. Veamos. Ya. Esos elementos de protección y maniobra, por favor, pongan de título y abran otra tablita. Después de esto les voy a dar 5 minutos, me avisan si es que están atrasados o algo y volvemos. Ya. El primer título sería un interruptor simple. El interruptor simple, ¿cuál es el símbolo? Es esta parte horizontal y está inclinado. Tiene dos estados, características de un interruptor simple. Dos estados, abierto, que corta el paso de la corriente eléctrica, y cerrado, que permite el paso de la corriente eléctrica. Entonces, interruptor simple, el símbolo, características, dos estados, abierto y cerrado. Los interruptores simples que se presentan en el laboratorio son esta fotito. Tienen dos terminales, que esos serían este terminal de acá, este de acá y de acá. Si están en on, permite el paso de la corriente eléctrica. Y si están en off, corta el paso de la corriente eléctrica. Siguiente. Otro elemento de protección es este interruptor doble. Lo bueno de ese interruptor doble es que ustedes ya le conocen, ya han visto en las duchas, que la mayoría de casas tiene. Este interruptor es el mismo parecido al anterior, pero tiene otro que está acá abajo. Las dos cuchillas tienen que abrirse y las dos cuchillas tienen que cerrarse. Aquí está cerrado, si le ponemos vertical está abierto. Es el mismo principio que el anterior. Si está abierta las dos cuchillas, corrompe o corta el paso de la corriente eléctrica y si está cerrado, habilita el paso. Ese es el último elemento que se activa para energizar un circuito. Vemos que siempre hemos armado bien, que esté todos los cables correctos, de que no vaya a salir algo, que nos explote algo y cerramos el interruptor de doble cuchilla para realizar la práctica. Ya, como elemento de, esos eran elementos, perdón, de maniobra. El interruptor simple y el interruptor doble, elementos de maniobra. Como elemento de protección está este fusible. Este fusible es muy útil. ¿Por qué? Porque los fusibles están diseñados acá, les dice cuánta corriente máxima va a soportar. Si en su circuito hay una falla, por eso en algunos casos hay incendios, es porque la corriente crece tanto, porque hubo una falla, se desconectó algo, dos terminales, dos conectores se unieron, la corriente va al infinito y se produce una chispa. Como no hay un fusible que corte el paso de corriente eléctrica, le están energizando y está aumentando esa chispa.
Este es muy bueno, por eso se utiliza mucho en el laboratorio. Hay fusibles de diferentes amperajes, 2 amperios, 5 amperios, 10 amperios, para que si ustedes hacen algo y supera esos 2 amperios, se corte ese filamento delgadito que ven ahí y no pase nada. Y protegemos los interruptores de todo el laboratorio. De todas las mesas no se va a ir la energía. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es este, como una liñita horizontal y una senoidal, o este símbolo de acá. ¿Me confirman, por favor, si estamos aquí? Con estos dos numeritos, tenemos que hacer. Representa el número 4.1, ¿no? En vez de D, comprarle por El último elemento, que es más un elemento de maniobra, es un conmutador. El conmutador es para habilitar el paso de corriente, ya sea a la línea 1 o a la línea 2. El conmutador siempre, por lo general, si está vertical, no permite el paso a ninguna línea. Esto se utiliza para el control de válvulas o de bombas. Digo, válvula 1 empieza a funcionar, válvula 2 empieza a funcionar. Si es que la de principal se cae, viene la de respaldo. Para hacer funcionar un circuito, ustedes de la parte que está totalmente vertical, le bajan y línea 1. Activada, comienza a funcionar y esta no. Si no, le bajan al otro lado y comienza a funcionar línea 2. Únicamente activa a qué línea ustedes quieren que esté funcionando. Ese es el objetivo de este conmutador. Aquí, les voy a dar 5 minutitos, por favor. En 3 minutitos vuelvo, que tengo que hacer una pregunta y me dicen ustedes qué falta, qué parte se quedaron para yo irles completando. En 3 minutitos vuelvo.
A ver. ¿Necesitan que volvamos a alguna diapositiva anterior para acabar? ¿Todos estamos hasta este punto? Inge, ¿me podría repetir las características de los fusibles y del conmutador, por favor? Claro, a ver, volvamos al fusible. Fusible. Permite cortar la corriente o permite el control del paso de sobrecorriente. No permite, corta el paso de la sobrecorriente. Esa sería la única característica del fusible. Y del conmutador, habilita el paso de corriente a la línea 1 o a la línea 2. ¿Me avisan si pasamos o volvemos a otra diapositiva? José, dime. Inge, disculpe, ¿podría repetir por favor las características del interruptor doble? ¿De cuál? Interruptor doble. Ah, el interruptor. Ya. Es lo mismo que el interruptor simple. Permite el paso de la corriente si es que está en off. Perdón, si es que está en off, si está el interruptor cerrado, o corta el paso de la corriente si es que está abierto. Pues permite el paso de la corriente si es que está cerrado y corta el paso de la corriente si es que está abierto. Inge, gracias. Ya. Pasamos, por favor. Ya. Volvemos a lo que no hicimos hace un momento. Equipos de medida. Anoten, por favor, y abran el bloquecito. Si ustedes ya tienen el circuito que es elemento pasivo, elemento activo, y ya tienen también los elementos de protección y maniobra, ¿qué nos faltaría hacer? Medir. Medir el voltaje o medir la corriente. Entonces, Cristina, perdón. Vamos con Cristina. Ayúdame. Este voltímetro, ¿qué va a medir? Ahí dice un ACDC. ¿Qué significa eso? Cristina. Inge, Ya, te escucho, dime. va a medir el voltímetro. Sí, pero ¿qué nomás va a medir? Recuerden que hay dos fuentes de energía. Si su circuito está funcionando con corriente alterna o corriente continua. Entonces, este voltímetro va a puede medir las dos tipos. AC, corriente alterna. DC, corriente continua. Esa era tu respuesta. ¿Cuál es el símbolo de este? El símbolo es un circulito con el B en el centro. ¿Cuáles son las características de este voltímetro? Este voltímetro, una característica es que puede trabajar con corriente alterna y con corriente continua.
Las otras características que ustedes, acá en la parte superior, pueden ver 4 perillitas. La perillita que tiene más o menos es el punto común, la tierra, y los otros es el máximo voltaje que puede detectar cada perillita. Si ustedes están trabajando con 120 voltios, no van a conectar 120 voltios en la perilla de 6 voltios. Se buscan un voltímetro que acepte ese voltaje y conectan ahí. Este acepta máximo hasta 60 voltios. Entonces, este equipo de medida voltímetro CDC puede aceptar voltajes de hasta, detectar voltajes de hasta 6 voltios, 30 voltios o 60 voltios. ¿Y cómo detectamos? Acá en la parte inferior tenemos las escalas. Y en cada escala nos dice 6 voltios, 30 voltios y 60 voltios. Y con la agujita, de acuerdo a la escala, vamos detectando. Si estamos en escala de 60 voltios, que es la escala superior, la primerita de acá, y si la agujita está acá, detectaría 30 voltios. Si estamos en escala de 6 voltios y la agujita está acá, detectaría 1 voltio. Eso hay que tener precaución. Estos símbolos, yo les voy a ayudar con el primer símbolo y con los otros son de consulta. Igual eso les piden en el informe. ¿Qué significa este símbolo? Todos los aparatos de medida analógicos, voltímetros y amperímetros, su forma de conexión no es vertical. No van a poner así y detectar el circuito. Es ponerle en la posición horizontal, sobre la mesa horizontal, y ustedes se ponen paralelo al aparato de medida y detectan. Si se ponen así inclinados de un lado o del otro, cometen errores de paralelaje, cometen error humano en la detención de las medidas. Entonces, ¿cuáles serían las características? Un resumen, este es un voltímetro ACDC, tiene 4 perillitas, una para el punto en común y las otras para detectar diferentes rangos de voltaje. Cada rango de voltaje tiene una escala específica en el voltímetro analógico. Profe, Dime. ¿puede repetir eso que dijo de la manera correcta de pararnos a tomar? Ahí. Este primer simbolito que ven aquí como que un rectángulo, una mesita, significa que a su aparato de medida lo van a poner en posición horizontal hacia la mesa y ustedes se ponen paralelo al aparato de medida y comienzan a medir. Si se ponen de manera inclinado de un lado o del otro, cometen error de paralelaje y la medición está mal tomada. Si ustedes ya miden voltaje con este que ya me detecta corriente continua y corriente alterna, lo otro sería medir voltaje. Lo otro sería medir corriente. Y para medir corriente hay corriente de un amperímetro continuo y un amperímetro de corriente alterna. El de corriente continua tiene este símbolo, la letra A, en el centro de un círculo y es el mismo principio que del voltímetro. Acá tenemos más rangos de medida. Tenemos el punto común tienen 5 perillitas, más o menos. Y tenemos las escalas de medición que son un poquito borrosas, no se detecta. Anoten por favor. Tenemos escalas de 0.3 amperios, 1 amperio, 3 amperios y 10 amperios. Si es que ustedes toman su circuito y no saben cuál es la máxima corriente qué corriente van a medir, precaución o qué voltaje van a medir, siempre, pero siempre conecten a la escala más grande de su amperímetro. Acá nos tocaría conectar a 10 amperios y de ahí vamos bajando si es que es necesario para ir detectando con mejor precisión. Esa es una recomendación.
Profe, ¿puede repetir las escalas? Claro. 0.3 amperios, 1 amperio, 3 amperios, 10 amperios. Hay el amperímetro AC también, que es para medir corriente alterna. El principio es lo mismo, solo nos cambiamos de ya sea continuo o alterno. Este aparato de medida, ¿cuáles son las escalas? Anoten, por favor, en el amperímetro AC. El símbolo de su aparato de medida es A con una sinusoidal abajo. Así distinguen un aparato de medida de corriente alterna, de amperímetro. Ya, las escalas para medir. 0.5 amperios, 1 amperio, 2 amperios y 5 amperios. Y tenemos el punto común, más menos. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? Claro, 0.5 amperios AC, 1 amperio AC, 2 amperios AC y 5 amperios AC. Principio es el mismo, solo conectan, miran en qué escala están conectando y de acuerdo a la escala, ustedes van y ven y anotan su medición. Y acá abajito también tienen aparatos de medida. Perdón, símbolos que ya les voy a indicar dónde pueden sacar. Entonces ya estaría más rápido hecho su informe. Por último, uno de los aparatos a nivel del siglo XXI más utilizados son los multímetros digitales. Tienen de todo. Tienen voltímetro, amperímetro, y ohmmetro. El ohmmetro es el instrumento para medir resistencia, cuánta resistencia está en el circuito implementado o así. A ver, vayan anotando. ¿Cuáles son las escalas de este? Bueno, multímetro digital no tiene ningún símbolo, pero las escalas del voltímetro, cuando estamos trabajando con voltímetro, solo aplastan ese botoncito y también ustedes seleccionan si quieren trabajar. Su circuito está trabajando, está alimentado con corriente continua o con corriente alterna. Acá, si es que está levantado, van a detectar corriente continua. Si es que aplastan, van a trabajar con corriente alterna. El voltímetro trabaja con la primera, el botoncito es la que tiene únicamente una escala única, es decir, que acá se trabaja con 200 milivoltios, pero las demás trabajan con la escala que se les pone acá. 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios AC y 1000 voltios DC. Siempre trabajan con la unidad de medida que les da acá al inicio. Eso es con respecto al voltímetro. 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios AC o 1000 voltios DC detecta como máximo.
¿Se acuerdan que en las perillitas ustedes conectan cualquier valor de la escala y el más menos? Acá, ¿cómo conectan? El negro siempre es el punto común o la tierra. Y de ahí el rojo en la parte superior es para medir voltaje. Conectarían acá para medir voltaje. Y conectarían acá, si están trabajando con una corriente máxima de 2 amperios, acá, o una corriente máxima de 20 amperios acá. Estos de acá es para conectar un voltímetro y el de acá es para conectar un amperímetro y de acuerdo a la corriente máxima que están trabajando. Entonces, como tenemos dos escalas de corriente máxima, en el amperímetro, la parte de acá es miliamperios. El general es miliamperios, a diferencia de la escala inicial que van a detectar hasta 200 microamperios. La segunda escala detecta hasta 2 miliamperios. La tercera, 20 miliamperios. La cuarta, 200 miliamperios. 2000 miliamperios y la última, 20 amperios. Justo lo que detectamos acá. 2000 miliamperios es 2 amperios y 20 amperios. Anoten esos valores. ¿Puede repetir, por favor? Claro. Amperímetro. Acepto de la primera, van a medir 200 microamperios. Los demás es 2 amperios, hay 2 miliamperios, perdón, 2 mA. El siguiente es 20 miliamperios. El siguiente es 200 miliamperios. El siguiente es 2000 miliamperios. Y por último, la escala más grande, 20 amperios. Profe, yo no entendí por qué se repite el 20 amperios 2 veces. ¿Dónde se repite 2 veces? O sea, como que me parece que el tercer valor dice 20, ¿verdad? Y el último también 20, pero no entiendo por qué. Claro. Este 20 no está en amperios, está en miliamperios. Siempre detecta la unidad de acá. Este es 20 miliamperios, que sería 0.02 amperios. Y este sí te dice, este sí trabajo hasta máximo 20 amperios. Gracias, profe. Ya. Los que no tienen unidad acá, les dice que respeten la unidad de que está acá abajo. Este sería voltios y acá sería miliamperios. Ahora pasamos con el ohmómetro. El ohmómetro es para medir resistencia. Tenemos acá el ohmómetro, ohmios. Y respetamos la unidad de medida que dice kilo ohmio cuando no tienen unidad. Entonces acá sí tiene y nos dice, ese detecta hasta 200 ohmios. Copien y dice 200 ohmios únicamente. Pero el de acá no tiene unidad de medida. Este es 2 kilo ohmios. El de acá es 20 kilo ohmios. $200 kilo ohmios. 2000 kilo ohmios y la última sí tiene unidad de medida y dice que detecta hasta 20 mega ohmios.
¿Tienen alguna preguntita hasta ahorita? Bueno, ese era su trabajo de preparatorio. Acá teníamos que hacer una introducción a cada fuente, fuente AC, fuente DC, resistor de CAD y correo SATA, todo esto ya vimos, capacitores, voltímetro AC, DC, amperímetro AC. Lo único que no les indiqué es este multímetro analógico porque créanme que ya no se usa. Es muy antiguo. Ahora todo se usa digital, entonces este no era necesario. Cual tampoco se ve tan bonito. ¿Sí? Dime. No utilizo el multímetro analógico, aún tengo ese multímetro. ¿Mande? Yo aún uso el multímetro analógico. En serio, aquí en el laboratorio no se usa. Por eso ya casi en ninguna práctica, créeme, que utilizamos ese multímetro analógico. Todos nos vamos con digital. Entonces, si tú tienes, o sea, muy bien, la verdad. Pero a nivel de nosotros, no utilizamos. Ya, esto ya les indiqué, doble con protección, simple, conmutador. El objetivo de este desarrollo es identificar los aspectos técnicos que consideran importantes para elementos pasivos, que ya vimos varios tipos de resistor, inductor y capacitor. Y tenían que escribir en hoja de datos todo lo que indiqué. Igualmente las fuentes de energía ya vimos y los aparatos de medida. Lo que sí era que nos íbamos a demorar y no vamos a acabar es anotar la simbología operacional y tecnológica, o sea, como les dije, posición de uso es horizontal, pero hay más que eso. Está en cada aparato de medida, de acuerdo a las diapositivas, o pueden verlo acá. Y eso lo van a hacer para su informe que acá dice. Indicar los elementos vistos en clase y describir los datos de placa de características de cada uno. Es decir, hay un libro que es este, no sé si es que ustedes tienen, si no me avisan para pasarles, en donde les detallan específicamente qué aparato de medida, o sea, qué símbolo y qué significa cada símbolo. Por ejemplo, este es el que más aparece en los aparatos de medida. Y este es un instrumento de hierro móvil y bobina fija. Eso tienen que ir escribiendo ustedes. Este es el que más, y el otro es la posición horizontal. Y acá hay muchos más elementos o símbolos para que ustedes vayan detectando. Si está totalmente horizontal, corriente continua. Sinusoidal siempre es alterna. Y acá también van a ir viendo la clase del instrumento, es decir, el error relativo que tiene el instrumento es la clase. Y más símbolos. Esos símbolos son los que ustedes les piden en el informe que tienen que describir. Y por último me tienen que entregar la hoja de datos hasta las 6 de la tarde y vamos a ver esta parte de acá. ¿Tienen alguna consultita hasta ahorita? No, ya. El software con el que van a utilizar es MATLAB Simulink, como les expliqué en la anterior clase que deberían hacer. Escriben en el buscador de Google MATLAB download, MATLAB descargar. Y para descargar este producto les aparece un link abajo en donde dice para descargar productos inicia sesión. Ustedes dan clic y con la sesión iniciada, BM es Viviana Moya, yo puedo descargar cualquier versión anterior o la que está actualmente e instalo en mi computador. Yo les recomiendo, como les dije, utilicen las versiones la B, 2021B, 2020B. No utilicen la A. La A son versiones inestables, tengan precaución de eso, nada más. Es una pequeña recomendación que les doy de mi parte. Yo tengo descargada. Dime, Ramiro. Perdón que le corte. Claro. Estaba la 2022, o sea, no hay problema con esa, ¿verdad? Depende, por ejemplo, en algunas cosas da problemas. Pero veamos cómo te está funcionando, porque en electrotecnia no hay. No vamos a utilizar muchas librerías, solo 2 librerías, por eso no habría problema. Pero en materias superiores, como materias de ejemplo, quinto, sexto, séptimo semestre, lo que yo uso, sí son inestables. Entonces yo no tiendo a usar una versión 2000A, 2000 cualquiera A,
Para mí siempre es B porque es más estable en los diseños que hago yo. Pero ahorita probemos. Y si es que te dan algún error, nos cambiamos. Pero vamos evaluando cómo te responde. Inge, ¿y MATLAB Online también se puede usar? ¿O, Sí, o la mejor verdad, tenerlo no. descargado? Mejor descárgalo. ¿Por qué? Porque usas mucho ancho de banda. Como estás con Teams, Teams utiliza ya bastante ancho de banda. Y con el otro, tu compu va a colapsar. Entonces yo te recomiendo que descárgalo porque no utiliza recursos de internet, solo de la computadora te quedarías. Aunque Teams también utiliza recursos de la compu, pero por lo menos si le guardas va a quedarse grabado en tu compu. Lo otro tienes que enlazar o crearte una carpeta que te grabe en tu Sí, computadora esas interna. librerías. Ujú, Fuerte. exacto. Y a veces guarda, a veces no guarda. Y yo califico lo que ustedes me envían. Entonces ponte que no alcances a acabar. Los online sí se utiliza cuando les da un problema en los programas de escritorio. Sí hemos utilizado algunas veces. Pero algunas veces también hemos tenido problema. Eso es variante, o sea, depende mucho de las computadoras, del MATLAB. Entonces, si quieres, trabaja online, pero yo te recomiendo que te descargues. Ya, cuando se descarguen, comiencen a instalar. Acepten los términos, confirmen su usuario, van a confirmar su licencia, ponen Next. Y lo que les recomiendo que ustedes seleccionen para que no instalen las 30 GB de MATLAB, instalen únicamente el que diga MATLAB, el que diga todo siempre Simulink, el que diga Simulink con algo, instale. Pero los otros no instalen. Por ejemplo, yo instalé todo porque estaba probando, porque hago otros proyectos, entonces tuve que instalar. Pero ustedes no. Ustedes instalen solo Simulink, pues MATLAB, y hay otra que se llama Synescape. Vamos a ver. Esa Synescape, la librería que van a trabajar conmigo este semestre. Después de que seleccionen esta librería, ponen Next, confirman y hemos acabado la instalación. Vamos a usar siempre Simulink porque vamos a programar con diagrama de bloques. Por eso les pido que en la instalación den clic en el que diga MATLAB, den clic en el que diga Simulink, todo lo que diga Simulink porque son todas estas librerías asociadas a Simulink. Y den clic al que diga Synescape, que es esta librería de acá. Ustedes van a utilizar esta, la primerita, pero por si acaso instálenla en todo lo eléctrico. Acá están todas las librerías eléctricas. Estas tres yo les recomiendo que se instalen. Si ustedes desean instalarse más, lo pueden hacer, pero se les consume más memoria de su computadora y más espacio, perdón. Pero depende de cada persona. Con esto podemos salir. ¿Tienen alguna consultita? ¿No? Sí. ¿No, algo les falta para llenar la hoja de datos que tienen que cargar hasta las 6 de la tarde al aula virtual? La asistencia ya está. No, daríamos por finalizada la clase del día de hoy. Jorge. Ay, tenemos que asignarte un grupo. Eso le iba a comentar. Ya, espérame un ratito, vamos a ver. ¿Alguien está libre? Lo que vi en la reunión anterior Sí. es que había un grupo de 3. Sí, sí hay una persona libre. Vas a hacer con Cristina. Cristina, por favor, tú vas a hacer con Jorge. Y ya quedarían grupos únicamente de 2, todos. Sí, preséntate con Cristina. Haces con Cristina tú. Cristina Rivas, con Jorge Almache. A ver, listo. La próxima semana no vamos a tener laboratorio porque viene feriado. Entonces, toda la semana se suspende. Lo que sí les pido es que sí me tienen que enviar el informe. Por favor, no se olviden. El informe tiene que estar hasta el, ¿qué día soy? Jueves, 3:45 de la tarde ya tiene que estar. Es lo máximo que les está habilitado. 15 minutos antes de iniciar. Como no tenemos, nos vemos en 2 semanas. Solo lo único que les pido es el informe. Y de ahí están libres conmigo.
Inge, disculpe, ¿cómo se guardaría o se guarda como con cualquier nombre la hoja de datos? Siempre desarrollo y guión medio su nombre. Siempre tienen que poner su nombrecita para yo calificarles. El grupo no. No, porque como eso si yo accedo a cada grupo no es necesario. Ah, ese libro que les comenté si tienen para los símbolos. No, Inge. Eso tienen que decirme, yo les paso para que les ahorro la búsqueda. Ahorita les paso. Les paso al Teams. Ya. Profe, entonces ahora sí los grupos quedan fijos, ¿verdad? Ahora sí quedan fijos, ya nadie va a ir cambiando. Somos 10 personas, estamos 2 para cada grupo. ¿Listo, chicos, chicas? Nos vemos en 2 Inge, semanas. disculpe, entonces la próxima semana no nos conectamos, ¿o sí? No nos conectamos porque no hay práctica, porque ninguno tiene que recuperar. Gracias, Inge. Ya, nos vemos en 2 semanitas, que les vaya muy bien. Inge, ¿y en dónde subiría ese libro? Yo ahorita les subí al Teams en la conversación de la... Ah, ya, gracias. Ya. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.